a quien nosotros adoramos. Amén. Él tiene que ser toda nuestra adoración, Él tiene que ser toda nuestra alabanza, porque hechura suya somos. Amén, hechura suya somos. Este mensaje, el segundo mensaje, es un mensaje muy importante que conecta para la corriente del mensaje para todo este año. Y si nosotros vemos, todos nosotros, todos, absolutamente todos, tenemos un tiempo de vida. Todos tenemos un horario. Todos tenemos un horario. El punto es cómo nosotros estamos disfrutando este tiempo que Dios nos da. Cómo estamos tomando el horario o el tiempo que Dios nos ha dado en este tiempo. Este horario o este tiempo, ¿cómo lo debemos tomar nosotros? Debemos tomarlo el tiempo de la mejor bendición. ¿Por qué? Porque es ahora, es hoy, donde Dios está cumpliendo realmente su plan en nuestras vidas. Por eso, el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora tiene que ser el mejor tiempo, el mejor horario de mi vida, porque es el tiempo de la mejor bendición. ¿Cómo nosotros tenemos que hacer que este tiempo sea la mejor bendición? Simple, es levantando la torre. ¿Qué tipo de torre? De Dios Trino. Levantando la torre de Dios Trino todos los días en nuestras vidas, eso es la mejor bendición para nosotros. Por hecho, Hechos, capítulo 1, versículo 1, Lucas escribe un pasaje muy importante donde dice, en el primer tratado Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Cuál es el primer tratado de Lucas? Obviamente, es el Evangelio de Lucas, ¿no? Lucas, el doctor Lucas escribió 2 libros, su Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. ¿A quién fue transmitido? ¿A quién fue direccionado? Fue dirigido a su amigo Teófilo. Ahí Lucas le dice algo muy importante, que todo lo que él había mandado, todo lo que él había escrito, era concerniente a lo que Jesús había enseñado. ¿Qué es lo que Jesús había enseñado? Él se había concentrado con sus discípulos, él convivía con sus discípulos, vivía con sus discípulos, dormía con sus discípulos, comía con sus discípulos, es decir, él convivía. ¿Y qué le enseñaba? Todas las cosas del trono celestial, todas las cosas del reino de Dios. Él le dijo, arrepiéntense porque he aquí el reino de Dios está entre ustedes. Arrepiéntense porque Dios nos ha llamado y nos ha perdonado en Cristo todos nuestros pecados. En Cristo está todo consumado. Por eso, ¿cómo nosotros vamos a invertir el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Hacia dónde nosotros estamos direccionándonos en este tiempo? ¿Cómo estamos nosotros invirtiendo este tiempo que Dios nos da? ¿Qué es lo que estamos consumiendo? ¿Qué es lo que nosotros nos estamos llenando todos los días? ¿Qué es lo que nosotros nos estamos enriqueciendo? ¿Cómo estamos nosotros invirtiendo lo que Dios nos ha dado? Por eso, este mensaje tiene que ser el mensaje muy importante, tiene que ser un pacto muy importante para nuestras vidas. Y con esto nosotros tenemos que ver algo muy importante. Acá vamos a ver algo. ¿Qué tenemos que ver primero? Tenemos que ver que nosotros tenemos un estándar. Debemos tener un estándar. Debemos tener nosotros una base muy importante, un estándar muy importante, porque eso es conocedor de todos. Por ejemplo, cuando queremos edificar una casa, ¿cómo tenemos que hacer la base? ¿De cualquier manera? No, tenemos que hacer una buena base, para que de esa manera, pues, la casa permanezca firme. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro primer estándar? Nuestro primer estándar es que nosotros tenemos que dedicar un tiempo de cumbre. ¿De qué clase de cumbre? ¿Qué clase de cumbre vamos a prepararnos nosotros? Tenemos que preparar cumbre de una clase mundial. ¿Por qué? Porque estamos direccionándonos hacia las misiones mundiales, hacia el evangelismo. Pastor, ¿que vamos a ir hasta lo último de la tierra? Sí, vamos a ir a las misiones mundiales.
Porque esto es algo que Dios mismo lo ha dicho. Y si Dios lo ha dicho, entonces tenemos que preparar nosotros un tiempo de cumbre mundial, de clase mundial. Y no solamente eso, sino que este tiempo de clase mundial tiene que ser un tiempo también de sanidad. ¿Hasta qué punto? También tiene que ser una sanidad mundial. Porque todo el mundo sufre de un problema espiritual. Todo el mundo sufre de un problema mentales, sufren de problemas espirituales que muchas veces dicen, ¿por qué los problemas vienen a mi vida? ¿Por qué es que no puedo ser feliz? Las personas sufren realmente por un problema que no desconocen, pero Dios a nosotros nos ha dado a conocer realmente un problema fundamental que es el pecado original. Por eso, esto tiene que ser realmente nuestra cumbre o nuestro estándar. Y con eso nosotros tenemos que ver el pacto, la visión, sueño, imagen y práctica. Lo voy a explicar. ¿A qué nos referimos nosotros o a qué nos referimos nosotros con el pacto? Nosotros referimos, el pacto es Cristo. Cristo es el pacto de Dios. Y Cristo es por encima de todas las cosas. Colosenses capítulo 1 dice que en Él fueron creadas todas las cosas, sean visibles o invisibles, sean tronos, principados, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Por eso el pacto es Cristo. Ahora, ¿qué es la visión? ¿Qué visión nos da Dios a nosotros? La visión es ir y hacer discípulos. Hay que hacer discípulos. Así como Dios un día nos llamó a nosotros y nos estableció como discípulos, también nosotros somos discípulos. La visión es ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cuál es el sueño? ¿Cómo vamos a ser los discípulos? ¿De qué manera? El sueño es las misiones mundiales, el evangelismo. No hay otra manera. Tenemos que hacer el evangelismo, tenemos que hacer las misiones mundiales y eso es el sueño que Dios nos da a nosotros. Mateo 24 al 14, y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones y después vendrá el fin. Ahora, ¿qué es la imagen? Dios nos ha puesto una imagen en nuestras vidas. ¿Cuál es la imagen? Cristo dijo, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Qué es eso? La oración. ¿Cómo nosotros nos vemos ante Dios? ¿Cómo nosotros nos vemos delante de Dios? ¿Cuál es nuestra postura delante de Dios? Esa es la imagen que Dios ha puesto en nuestras vidas. Por medio de la oración, nosotros vamos a hacer que todas las cosas sean absolutamente posibles. Ahora, ¿cuál será la práctica? La práctica es, ¿qué obra maestra vamos a dejar nosotros a la siguiente posteridad? ¿Qué obra maestra nosotros le vamos a dejar a los remanentes? ¿Cuál es esa práctica que va a quedar como una obra maestra para las siguientes generaciones? Eso realmente tiene que ser nuestro pacto. Entonces, el pacto, la visión, sueño, imagen y práctica también tiene que ser una clase mundial. Hermanos, miren ustedes las tres organizaciones, los francmasones, la nueva era y el pueblo judío. Ellos cuando se preparan no se preparan de cualquier manera. Ellos se preparan y lo dan todo realmente para poder levantar un templo representativo. Entonces, ¿cómo debe ser nosotros o qué postura debemos tener nosotros ante el mundo? Nuestro primer estándar, nuestra base tiene que ser levantarnos nosotros mismos como una cumbre espiritual, pero de talla mundial, de clase mundial. No hay límite. Como dice ayer un hermano me dice, pastor, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Sin miedo a lo que Dios ya ha preparado. Sin miedo, ¿por qué? Porque Dios lo ha dicho. Por eso sin miedo ya vamos de clase mundial. Seamos discípulos de clase mundial. Seamos discípulos que dan sanidad de clase mundial. El pacto, la visión, sueño, imagen y práctica mundial por adelantado. Dios ya ha puesto su pacto por adelantado en nuestras vidas. Y esto es el primer punto, el estándar de una élite. Seamos élites espirituales. Seamos élites del Evangelio. Y con esto, nosotros realmente tenemos un respaldo. ¿Cuál será el respaldo para la cumbre? ¿Cuál será nuestro respaldo como cumbres espirituales? ¿Cuál será nuestro respaldo
Nuestro respaldo de entre todos los respaldos es Dios Trino. Dios Trino es nuestro respaldo. Y este respaldo no tiene límite. Este respaldo es eterno. Por eso Dios Trino es nuestra herencia eterna. Es nuestra herencia eterna. Y juntamente con esto, Dios está juntamente con nosotros con todo el poder del trono. ¿Y esto en qué se convierte? En un respaldo eterno. No importa la situación en la que nos encontremos, tenemos un respaldo eterno. Tenemos realmente algo que el mundo lo desconoce y esto es el reino de Dios. Dios está juntamente con nosotros con todo el respaldo del reino de Dios. Hay que restaurar lo fundamental. ¿Y cómo vamos a restaurar lo fundamental? Disfrutando este respaldo. Disfrutando este respaldo, vamos a restaurar lo fundamental. Vamos a restaurar lo fundamental. Entonces, ¿cuál es el método? Hay un método también. ¿Cuál es el método para disfrutar realmente, para hacer que este tiempo sea el mejor tiempo de bendición para nuestras vidas? ¿Cuál es el método? El método es tener un tiempo de concentración. Por la mañana, ¿en qué nos estamos concentrando? Cuando amanecemos o cuando amanece el día, cuando nos despertamos, ¿en qué nos concentramos? Como dije en el primer mensaje, ¿cuál es lo primero que se viene a nuestro pensamiento? ¿Cuál es lo primero que viene a nuestra mente? ¿En qué nos concentramos? Eso va a marcar el inicio de las respuestas en el día. Por eso, nuestra primera concentración siempre tiene que ser que Dios Trino está conmigo con todo el respaldo del trono celestial. Eso realmente es el método. Eso es el método. Y cuando nosotros disfrutamos esto, ¿saben lo que viene la respuesta? De solo. ¿Cuál es la respuesta de solo? Que solo Cristo sea suficiente para mi vida. Que Cristo sea eterno para mi vida. Que Cristo sea único para mi vida. La respuesta es solo. Por eso decimos, solo Cristo. No hay otra respuesta para nosotros. Solo Cristo. Y cuando nosotros disfrutamos la respuesta de solo Cristo, lo que viene es la respuesta única. ¿Cuál será la respuesta única? Las respuestas únicas que vienen del trono celestial. Las respuestas únicas que vienen del reino de Dios. Ya Dios nos ha dado todas las respuestas que están dentro del reino de Dios. Son las respuestas únicas. Y como estamos siguiendo las respuestas únicas, vienen las respuestas de la recreación. ¿A qué llamamos las respuestas de la recreación? Son las respuestas del Espíritu Santo, que hace que todas las cosas sean absolutamente posibles. Y acá también vemos la obra de Dios. Solo Cristo, la respuesta única del reino de Dios, y la respuesta de la recreación del Espíritu Santo. Todo va en unidad, todo va de la mano. Por eso los bendigo, hermanos, hermanas, remanentes, para que este tiempo sea el mayor tiempo de nuestras vidas, donde podamos cambiar nuestros estándares. Que nuestro estándar sea que somos nosotros la cumbre de clase mundial. Y como tenemos una cumbre de clase mundial, vamos a dar una sanidad de clase mundial. Y esto es evangelismo y las misiones mundiales. ¿Amén? Amén. Hermanos, este es un pacto muy importante. Acá está realmente todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Y vamos a ver evidencias. Vamos a ver lo importante que es concentrarnos nosotros por la mañana. Si nosotros vemos en Éxodo 14, por acá me voy a poner, Éxodo 14, el versículo 24 al 27. 24 al 27, la palabra dice que Dios salía muy temprano a buscar a Moisés, a encontrarse con Moisés. ¿Eso qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? Que Moisés también tenía su tiempo cumbre por las mañanas. Por las mañanas. Empezar la mañana teniendo un tiempo cumbre, hermano, es una bendición muy grande para nosotros. Si Dios mismo lo aplicó, si Dios mismo lo realizó, nosotros con mucha más razón tenemos que hacerlo también. Porque ¿en qué hora o en qué horario los enemigos es donde más atacan? En la mañana, en las madrugadas. ¿Acaso en la madrugada no sufrimos de pesadillas?
Es ahí donde Satanás nos ataca. Por eso es en la mañana donde debemos levantar nosotros un tiempo cumbre muy importante, porque Dios mismo así lo hizo. Job, capítulo 7, el versículo 4. ¿Qué nos dice ahí? Ahí, el tiempo más peligroso y de mayor ataque es justamente por la mañana. Y nosotros es en la mañana donde tenemos que levantarnos realmente y hacer que la torre de Dios venga sobre nuestras vidas. Que la torre de Dios venga sobre nuestra familia. Y que durante toda hora y toda estrategia de Satanás. Porque es muy importante, hermano, ver cómo Satanás ataca. Aunque no lo vemos físicamente, pero sabemos su estrategia. Conocemos y sabemos cómo es que Satanás está obrando en este tiempo. Sobre todo los remanentes. Miren la cultura. Miren las músicas, miren las películas, miren lo que estamos consumiendo por la televisión. Esas cosas realmente nos están alimentando. Hay que cambiar los estándares. Que sea un tiempo de cambiar nuevas raíces. Hay que cambiar esas torres que nos hemos alimentado durante tanto tiempo. Que este tiempo sea un tiempo donde Dios Trino se levante en nuestras vidas con poder y gloria. Amén. Ahora, si vemos nosotros Salmos 57:8. Salmos 57:8. El mismo rey David disfrutaba su tiempo por la mañana. Por la mañana oirás mi voz. Por la mañana me presentaré delante de ti. Por la mañana tú me escucharás y yo te hablaré. Por la mañana, tener un tiempo muy importante. Nehemías 4:3. Cuando Nehemías comenzó a hablar Nehemías 8. Cuando Nehemías comenzó a hablar acerca de la ley de Dios a todo el pueblo, dice la palabra de Dios que hubo un gran arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros leemos nuestra palabra de Dios, cuando nosotros hacemos meditación por la mañana, viene la fuerza espiritual. Se restaura el poder espiritual en nuestras vidas. Y eso hace posible que durante el día todo ataque de Satanás sea quebrantado. ¿Por qué? Porque la palabra es nuestra arma poderosa. Si no es la palabra, entonces ¿qué es? ¿Nuestra habilidad? No. Por eso es importante la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a personalizar esto? Por la mañana. Que la mañana sea un tiempo muy importante para nosotros. Cristo mismo. Miren, en Marcos capítulo 1, el versículo 35. Cristo mismo dice, aún por la mañana, siendo aún oscuro, Cristo oraba a su Padre. Siendo aún oscuro. De ejemplo tenemos. Ahí la respuesta para aquellos que nos dicen, ¿por qué se levantan muy temprano a orar? ¿Por qué? Porque es importante hacer oración de madrugada. Porque es ahí donde Dios restaura nuestra fuerza, el poder espiritual. Es ahí donde nosotros comenzamos a fortalecernos y cambiamos esa cultura que se ha grabado en nuestras vidas. Ahora, si vemos también nosotros con todo esto, en Lucas capítulo 2, Lucas el capítulo 2, el versículos del 1 al 14. El ángel se le apareció aún siendo de madrugada, aún siendo de la mañana, ¿a quién? A María. Y le dio una respuesta única, le dio una respuesta realmente que es el pacto para nuestras vidas. El nacimiento de Cristo, el Mesías. Por eso es por la mañana donde tenemos que restaurar el poder espiritual. Es por la mañana donde nosotros tenemos que restaurar lo que Dios ya ha preparado para nuestras vidas. Y con esto, desafiarnos. Vamos a desafiarnos con este pacto. Que esto sea un tiempo muy importante donde nosotros podamos restaurar el poder que Dios nos ha dado. Y es el poder del trono. Y con este poder, hermanos, vamos a desafiarnos ante cualquier problema. Con este poder vamos a desafiarnos ante cualquier circunstancia. Pero ¿cómo vamos a restaurar este poder? Por la mañana. Por eso, hermanos, cuando nosotros decimos, vamos a hacer oración de madrugada, no lo tomen de cualquier manera, porque es el tiempo más importante en nuestras vidas. Yo bendigo, acá teníamos nosotros Escuadrón Secreto de Oración.
Y aunque algunos no lo saben, nuestras hermanas se levantan 5 de la mañana y están de pie, orando por usted y por mí. Eso es una gran bendición. Es un milagro que ustedes estén vivos sin orar. Porque mire, ¿qué pasa si nosotros dejamos de respirar? Nos morimos, ¿verdad? Eso es normal. Y si nosotros dejamos de orar, ¿qué va a pasar? Nos morimos físicamente, vamos a sentirnos débiles. Por eso hay que orar. ¿En qué momento? Por la mañana. Busca tu horario importante. Yo sé que algunos hermanos se levantan muy temprano, yo lo sé. Pero durante el día, busquen un tiempo que sea un tiempo personal. Que sea tu cita. Como dicen los americanos, ¿no? ¿Es una cita? Sí, es una cita. Una cita entre mi Señor y yo. Que nadie a mi alrededor, solamente mi Dios y yo. Por ejemplo, yo muy temprano hago mi oración de madrugada. Temprano. Después de terminar mi oración con los hermanos y el grupo de iglesia, yo aún sigo teniendo mi tiempo de madrugada, mi tiempo de oración. Porque sé que si no preparo este tiempo, va a ser difícil hacer la vida de fe. Va a ser muy difícil. Vamos a ver ejemplos. Los 7 remanentes. Ellos tuvieron su tiempo cumbre también. Los 7 remanentes tuvieron su tiempo cumbre. Por ejemplo, en el caso de José, Génesis 37, del 1 al 14. Dice la palabra de Dios que José tuvo un sueño. ¿Cuándo soñó? En la mañana, en la noche. Y esto es lo que José pudo disfrutar. Estoy seguro que José hizo una oración tan concreta que lo transmitió este sueño a su padre y a sus hermanos. A tal punto que sus hermanos, no entendiendo esto, quisieron matar al muchacho. Pero su padre, entendiendo el plan y el propósito de Dios, él no hizo nada, simplemente meditaba en las palabras de José. Meditaba en la palabra de José. Por eso nosotros como padres no pasemos por alto lo que los niños, nuestros remanentes, nos comunican. Hay que prestar atención a lo que nos dicen. Aunque nosotros como adultos pareciera que es algo innecesario, parece que es algo que no tiene sentido, hermanos, lo que los niños nos dicen realmente es una gran respuesta para nosotros. Es una gran respuesta. Por eso, no pasemos por alto las palabras de nuestros hijos. No pasemos por alto las palabras de nuestros remanentes, porque ahí también se encuentra un gran plan de Dios. ¿Amén? ¿Qué más? Éxodo. Si nosotros vemos Éxodo 3, del 1 al 20, sale Moisés. Moisés, su padre y su madre eran de linaje levitas. Ellos también encontraron su tiempo cumbre y Moisés adquirió esto de sus padres. Hasta el punto de que un hombre como Moisés nunca hubo antes de él ni después de él. Persona única. Un personaje único. Y es lo mismo para nosotros. Dios a nosotros nos ha dado una respuesta sin precedentes. Nunca habrá una persona como ustedes. Nunca. Ustedes son únicos. Y el trabajo que ustedes hagan también es único. El estudio que ustedes hagan será único. Hay que marcar la diferencia con este pacto. Hay que marcar la diferencia. Fue en el caso de Samuel también. Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 20. Samuel acostumbraba de muy pequeño a dormir al costado del arca del pacto. Y muy temprano Samuel pudo entender su llamado. ¿Y saben lo que dice la palabra de Dios? Que ninguna de las palabras de Samuel cayó a tierra. Ninguna. Todas las palabras que Samuel hacía, Dios lo sustentaba. Todas las palabras que José hacía, Dios lo respaldaba. ¿Por qué? Porque José dormía siempre al costado del arca del pacto, es decir, disfrutaba, amaba la presencia de Dios en su vida. Es ese pacto para nosotros. Disfrutar, realmente anhelar lo que Dios ha preparado para nosotros. Mismo rey David, en Salmos, capítulo 3, el versículo 5. Capítulo 5, versículo 3. Igual, ahí mismo dice, de temprano te buscaré, de mañana te buscaré, de mañana me presentaré delante de ti. Amaba realmente ese tiempo de madrugada, ese tiempo de mañana,
Por eso, lo primero que tenemos que hacer, todos nosotros, incluidos los remanentes, restaurar el tiempo de oración por la mañana. Si no restauran esto, va a ser difícil hacer sus estudios. Quieran esos estudios, no lo hagan con habilidad. Restauren este poder. Es bíblico. Con este poder van a marcar la diferencia. Vemos nosotros en el caso de Eliseo. Por ejemplo, Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 9 al 11. Eliseo no quería quedarse en Gilgal, no quería quedarse en Betel, no quería quedarse en Jericó, no quería posiciones. ¿Qué es lo que quería Eliseo? Dame la doble porción de tu espíritu. Es la doble porción de tu espíritu. Y es esto donde todos los remanentes deben de disfrutar. La Segunda de Reyes, capítulo 2, del 9 al 11, la porción de tu Espíritu Santo, Señor, dame la doble porción de tu Espíritu Santo. En el caso también de Daniel. Daniel, capítulo 6, el versículo 10, cuando se enteró que el edicto había sido firmado, ¿se desanimó? No. Subió a su recámara, como lo solía hacer de costumbre, y oraba dando gracias a su Dios 3 veces al día. Restaurando el poder espiritual, la fuerza espiritual por nuestras vidas. Y qué decir de Pablo, Hechos 19:8. Pablo, me es necesario ir también a Roma. No importa los problemas, porque me es necesario llegar a Roma, porque ahí está el plan de Dios. ¿Y cómo pudo ser esto posible? Entendiendo el poder del trono. Con esto es sencillo. Algunos, no sé si ustedes han escuchado cuando dicen, la vida de fe es muy difícil. Algunos dicen eso, ¿no? La vida de fe es muy difícil. Inclusive algunos dicen, no, para los jóvenes es difícil, para los adultos no es difícil. Y yo considero, es difícil sí, pero para aquellos que quieren hacer su vida de fe, que para aquellos que lo quieren hacer ellos mismos. Pero si nosotros dejamos que sea Dios Trino guiándonos, es sencillo. Si nosotros dejamos guiarnos, que el Dios Trino, que está juntamente conmigo, y me oriente, me guía a través de su palabra, todo es sencillo. Cambio mis estándares nada más. Cambio mi pensamiento y me alineo a la dirección de Dios. Y ya está. Todo está concluido. Pero no, tenemos muchos prejuicios. Tenemos muchas cosas que se han grabado en nuestras vidas. Por eso en mi primer mensaje hay que cambiar esas torres incorrectas que se han grabado en nuestras vidas y levantar realmente estándares correctos. Tenemos un respaldo correcto y tenemos un método correcto. Remanentes, hagan esto. Restauren el poder espiritual. Que sea el mayor tiempo en nuestras vidas el horario de Dios. Ahora, no solamente para los remanentes, por acá lo voy a poner, sino también para los pastores que nos ven por las redes sociales y también para todos los líderes. ¿Qué vamos a descubrir nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros con este tiempo? ¿Qué vamos a hacer con el pacto que Dios nos ha dado, que Dios nos da? Vamos a ver nuevamente Cristo en Marcos capítulo 1, versículo 35. ¿Qué es lo que Cristo hizo? Oración. Oración aún de madrugada. Oración aún muy oscura. Y que, como dice Proverbios 18:10, que la torre de Dios Trino sea mi torre. Que el nombre de Cristo sea mi torre. Que el nombre de Cristo sea realmente mi torre absoluta. Y con esto jamás seremos movidos. Con esta torre Dios nos seguirá guiando por un itinerario del pacto donde Él mismo cumple su palabra. Una palabra muy importante, una palabra muy certera. Con esta palabra Dios nos da el poder para trascender el tiempo y el espacio. Dios nos da una palabra para ver, aún en medio del problema, ¿qué vamos a ver? Su plan absoluto. Un plan absoluto que Dios tiene para nuestras vidas. Es eso. Por eso que Cristo cuando llegó hasta el huerto de Getsemaní, Él ya sabía lo que iba a pasar en su vida. Él ya sabía, quizás sabía todo, que le iban a castigar, sabía que iba a ser avergonzado. Y Él dijo, Padre, si es preciso, pasa de mí este cáliz, pasa de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. El plan de Dios. ¿Cómo vamos a descubrir nosotros el plan de Dios? En oración. En oración Dios nos va a guiar. Amén. En oración Dios nos va a guiar
hacia el plan que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Y qué hay con todos los creyentes? ¿Qué hacemos con todos los creyentes, con los nuevos creyentes, con los nuevos discípulos? ¿Qué vamos a hacer con todos ellos? Primero, tenemos que recibir ese poder, esa fuerza espiritual que nos da una sanidad fundamental. Hechos 3, del 1 al 6. No tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Las personas no necesitan doctrina, hermanos. Miren, hoy en la mañana un amigo me escribe y me dice: oye, Romel, ¿tú qué piensas del dispensacionalismo? ¿De qué? ¿Del dispensacionalismo? ¿Qué piensas? ¿Qué piensan los dones? ¿Ya cesaron o todavía estás tú en esa rama del continualismo? Digo, sí, son cosas muy importantes, pero una persona que va a la iglesia, ¿de qué se va a enriquecer de todo esto? La doctrina es bueno, sí, pero esas cosas ¿serán suficientes para el dolor humano? No. Las personas no necesitan doctrina, que no estoy desmereciendo. ¿Es importante conocer doctrina? Por supuesto que sí. Pero ante la doctrina, ¿qué es lo más importante? Que la persona se restaure, que la persona se sane, que la persona sea restaurado su corazón, sea sanado, porque es lo que está pasando. Amén. Amén. Y sobre eso pues nos edificamos, porque ¿cuál es la mayor doctrina que los apóstoles comenzaron a enseñar? Jesús es el Cristo, el reino de Dios y el Espíritu Santo. Esa es la mayor doctrina de todas las doctrinas. Amén. Por eso hay que levantar el tiempo cumbre y dar una sanidad fundamental. Vienen hermanos nuevos creyentes, ahora que vamos a ir al nuevo campo de mayorazgo. Van a venir nuevas personas, van a venir nuevos creyentes. ¿Y qué les vamos a enseñar? Sanidad fundamental, sanidad física. Las personas están fracasando, las personas están yendo a una eternidad sin Cristo. ¿Eso no les mueve el corazón? Las personas están yendo a una eternidad sin Cristo. Rápidamente, abriendo los ojos a lo que Dios más le interesa. Más le interesa. Vemos nosotros a un campo de Hechos capítulo 8, del 4 al 8, campo de Samaria. Había un campo de desastre. Todos estaban con enfermedades. Habían personas endemoniadas, endeudadas, paralíticos. Pero llegó un discípulo. Llegó Felipe y le predicó a Cristo. Y la palabra dice, y hubo un gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuándo hubo un gran gozo en aquella ciudad? Cuando se les testificó Cristo. ¿Acaso Felipe hizo campaña de sanidad? ¿Acaso Felipe hizo campaña o noche de milagros? No, solamente fue y predicó Cristo y hubo un gran avivamiento. Eso es lo que necesitamos nosotros. ¿Amén? Si vemos nosotros en Hechos capítulo 13, 16 y 19, vemos un campo de chamanería, un campo de adivinación, un campo de idolatría. De ahí nosotros hemos salido. Pastor, ¿por qué no he predicado más chamanería? Nunca, sí. Pero tenemos un trasfondo de idolatría. Hemos salido de acá, hermanos. Y tenemos que ir al campo a buscar a estas personas discípulas que están en medio de estos problemas. Tenemos que ir por ellos. Hay que ir como esos espías que fueron a ver la tierra que Dios había preparado. Somos espías, los espías espirituales. Somos las torres espirituales, esas torres que Dios ha preparado para nuestras vidas. Eso es lo que Dios ha preparado ya para nosotros. Por eso, una conclusión. ¿A qué conclusión vamos a llegar? La conclusión es, como el primer mensaje, hay que ver lo obvio en nuestras vidas. Hay que ver lo que es obvio para nosotros. Cuando dije, vienen los problemas, es algo obvio que son los problemas. Pero ahí tenemos que ver lo que es necesario. ¿Qué es necesario? Necesario es que Dios Trino está juntamente conmigo. Y si eso es cierto, entonces, ¿qué es lo absoluto? Lo absoluto es que aún dentro del problema se encuentra un gran plan de parte de Dios en nuestras vidas. Amén. La orden celestial, el llamado celestial y la misión celestial tiene que ser nuestro pacto para todas nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este día. Llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Padre, que este tiempo sea el mejor tiempo de bendición, donde podamos levantar la torre de Dios Trino en nuestras vidas. Para el mundo entero necesita a Cristo.
Guíanos a testificar que solo Cristo es la solución eterna a todos los problemas de la vida. Levántanos como estos discípulos absolutos que proclamarán tu palabra a las 237 naciones y las 5,000 tribus. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén, mis hermanos. Con esto damos finalizado el culto el día de hoy. E iniciamos una nueva era, una nueva época, un nuevo horario en el templo donde Dios nos ha reservado. Y con esto, hermanos, vamos a estar orando en las siguientes semanas. Y con esto nosotros ya damos concluido el mensaje del día de hoy. Me despido, los hermanos que están en las redes sociales, y nosotros también nos despedimos aquí. Que Dios nos siga bendiciendo y podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Amén.